En esta oportunidad vamos a escuchar a Juan Ramón Quintana, quien ha realizado un análisis de la intromisión de Estados Unidos en los diversos países y cómo opera en nombre de la democracia. También ha mencionado que Rusia siempre ha buscado de trabajar de la mano con la Unión Europea y hoy la crisis de gobernabilidad está afectando a Francia, Alemania, Italia y varios países a nivel mundial. Entonces, hoy la verdad que la situación en que atraviesan los diversos países europeos es crítica, es crítico, y esto hoy ya está pues remeciendo la política de estos países. Vamos a escuchar el análisis que realiza sobre este caso a Juan Ramón Quintana. Convencional en Medio Oriente fue entre Irak y Irán durante la década de los 70 y de los 80. Creo que fueron las últimas guerras más convencionales, ¿no? Entonces, fíjense, son guerras a una gran distancia, no disputan territorios para apropiarse de los territorios, son guerras que operan por la vía del interés geopolítico y que está basada fundamentalmente en la voracidad, en la codicia esencialmente de materias primas que tienen que ver con el petróleo, con el gas, con el coltan, con el litio, es decir, materias primas de las cuales depende el funcionamiento, compañeros, como los norteamericanos cuando escaparon de Saigón en el año 1975 y los norteamericanos y los europeos escaparon de Fallujah, escaparon de Afganistán el año pasado, en agosto y septiembre del año pasado. Hoy día están escapando de Irak. A los ejércitos de la Unión Europea, de la coalición entre Estados Unidos, ¿qué ha quedado de Irak, queridos compañeros? Estamos hablando de la cultura. No ha quedado nada de pie, nada. Hoy día mueren 15.000, 20.000 niños al mes por la falta de medicamentos, por la falta de acceso al agua potable, por la falta de hospitales. 100.000 cadáveres en esta invasión. ¿Qué? Para encontrar talibanes que habían bombardeado, que habían atacado las torres gemelas en Irak. Uranio. En el corazón de estas nuevas guerras hay una doctrina, que es la doctrina del cambio de régimen. Hay que tumbar a Hussein para poner a un gobierno títere. Y ese gobierno títere va a ser un gobierno democrático, compañeros. Y ese es de grandes corporaciones transnacionales, compañeros, que están buscando afanosamente cuencas hidrocarburíferas, nuevos minerales estratégicos, etcétera, etcétera. Tercerización de las guerras en teatros de guerra alejadísimos de los centros de poder global capitalista, realizadas por coaliciones. Los europeos y los norteamericanos dijeron que iban a Irak, Afganistán, a erradicar el terrorismo. Y resulta que habían sido los financiadores del ejército de terroristas, del Estado Islámico. Los grandes luchadores de la libertad y la democracia habían sido los grandes forjadores de ejércitos de terroristas. Lean a Chomsky, compañeros, un norteamericano, un lingüista, un estudioso de estas guerras, para ver cómo operan estas grandes corporaciones transnacionales que en nombre de la democracia, de la libertad, de la protección de los derechos humanos, están armando ejércitos de mercenarios. En la lógica de este capitalismo de guerra,
No está nada más lejana la paz, la estabilidad, la democracia. Pero sí, estas guerras que ha tenido la OTAN desde su fundación el 49 a lo que es la OTAN hoy, su expansión no tiene nada que ver con la amenaza de Rusia. Si Rusia lo que planteó en la década de los 90 fue más bien hacer un acuerdo de paz y de cooperación con la Unión Europea, y por eso construyó el gasoducto como una señal de esta posibilidad de construir una alianza entre Europa y Rusia. Se va a construir el Nord Stream 1 para proveer de gas a la Europa Central, y luego el Nord Stream 2. Y en medio de esta búsqueda de alianza, diputados y senadores del Parlamento alemán, para que termine con esta idiotez de sostener este conflicto en Ucrania, porque los costos para su aparato industrial, compañero, son destructivos. Destructivos. Y lo mismo está pasando con el presidente Macron. Macron ya perdió una batalla política, ha perdido su mayoría en su parlamento. Scholz está contra la pared frente a sus diputados y senadores. ¡Ojo! Tiene una alianza con el Partido Verde. Cualquier rato se quiebra la alianza. Ya tenemos una crisis en el gobierno de Italia. Renuncia del primer ministro. Fíjense lo que ha ocurrido en Inglaterra. El bye del pelucón del ex primer ministro Johnson, ¿no? Sí, ese señor nunca pasó por una peluquería, ¿no? Sí. Bueno, entonces, a ver, estamos en ese contexto, ¿eh? De estas grandes guerras capitalistas, ¿ah? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón para este capitalismo delirante de las guerras? La razón, queridos compañeros, es que se está produciendo una grieta en lo que fue el imperio monolítico post caída del muro de Berlín. Aquello que Francis Fukuyama había predicho que sobre el fin de la historia, que Occidente había ganado la gran batalla cultural y que de aquí para adelante la historia la escribiría Occidente, en menos de 30 años se fue a pique. Después de la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín como el símbolo del fin de la Guerra Fría, solamente tuvimos al Imperio norteamericano y sus aliados como los únicos mandamases, los amos del mundo. No había nada más, compañeros, y se construyó el modelo de dominio imperial monolítico, universal, unipolar. Ese unipolarismo que les ha durado 3 décadas, se está viniendo abajo ante la emergencia de nuevas potencias. Potencia militar, Rusia. Rusia tiene más poderío militar que Estados Unidos con sus misiles hipersónicos. El arsenal nuclear de Rusia se dice que es comparable con el arsenal nuclear de los Estados Unidos. La disponibilidad de los misiles transcontinentales, los SS-40, etcétera, etcétera, la nueva tecnología del armamento ruso es a la tecnología del armamento norteamericano. De hecho, los norteamericanos están retrasados 10 años en tecnología armamentística. La emergencia de esta potencia, que ellos no la creían, no veían venir a partir de la llegada al nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y sacrificó 27 millones
de rusos para frenar a Hitler. Europa le debe a Rusia a la derrota del nazismo alemán, compañeros. ¿Cuántos norteamericanos murieron en la Segunda Guerra Mundial? 400.000. ¿Cuántos rusos murieron? 27 millones. Y la historia le concede la victoria a los Estados Unidos. Con esa imagen que ustedes ven del soldado heroico con la bandera norteamericana subiendo, escalando la montaña, ¿no es cierto? Mientras los rusos estaban destruyendo el Reichstag donde estaba Hitler. Capitalismo. Bien, ahora voy a tratar el segundo tema. Insisto, pidan su cafecito, agüita, su cingadito, compañeros. Aquí Roberto me ha dicho, yo le he preguntado, es decir, no es suficiente decir América para los americanos, no. Ese es el mito que se ha hecho realidad en gran parte de nuestra historia, político, geográfico, geopolítico. Había que galvanizar, reforzar esta idea supremacista de predominio, ¿no es cierto?, de ocupación, de apropiación con el mito teológico religioso, y que es el destino manifiesto. ¿En qué consiste el destino manifiesto? El destino manifiesto consiste en darle legitimidad a este paradigma de América para los americanos. Dios nos ha concedido la gracia de ser la nación iluminada que debe guiar al mundo. Los norteamericanos estamos bendecidos por Dios para gobernar el mundo. Cada norteamericano es una partícula divina, compañeros y compañeras. Y nosotros estamos sometidos a esas partículas divinas del imperio norteamericano. O hay aquel que quiera rebelarse ante la partícula divina de cualquier norteamericano. Un norteamericano vale por cualquiera de ustedes ciudadanos de tercera categoría, por si acaso. Esa es la mentalidad, la cultura que ha alimentado a esta proyección imperial de los Estados Unidos. Y eso se la han creído hasta los europeos, que se supone son gente más o menos ilustrada, gente más o menos culta, y que ha creído Europa que Estados Unidos le salvó del nazismo ganando la Segunda Guerra Mundial, olvidándose de los 27 millones de rusos. Bien, sobre esta, diríamos, teología del poder y sobre esta premisa de la geopolítica del poder es que Estados Unidos ha intervenido en América Latina las veces que le ha dado la gana. Tengo una lista, Wilmer, la lista de las intervenciones de los Estados Unidos en el siglo XIX. No me va a alcanzar el tiempo para explicar cada uno, hay una lista ahí, no sé. De todas maneras, a ver, voy a ver, les voy a recordar así rapidito, ¿sí? ¿Cómo se construye la potencia imperial de los Estados Unidos? No solamente es suficiente esta teología del poder, ni la geopolítica del poder, como pilares centrales de su política exterior y de su política de seguridad. No, es la intervención, es la geofagia, es decir, lo que es digamos, el crecimiento territorial del imperio. ¿Con cuántos millones de kilómetros cuadrados nació Estados Unidos? Estados Unidos se hizo una gran potencia a partir de colonizadores anglos que llegaron a Estados Unidos, compañeros,
Ese territorio que hoy es Estados Unidos estaba poblado por pueblos indígenas. ¿Y qué hicieron los colonizadores del Mayflower y sus hijos? Desaparecieron a los indios de los Estados Unidos. A partir de eso se crearon las 13 colonias, se unieron las 13 colonias y se creó los Estados Unidos de Norteamérica, 1770 y tantos, por su primer presidente George Washington, que entre otras cosas era propietario de esclavos. La democracia más moderna del mundo tenía presidentes que tenían esclavos, pero eran democracia. No solamente Washington, Jefferson y otros presidentes eran presidentes esclavistas, por si acaso. Tenemos que leer la historia de Estados Unidos, compañeros. Sun Tzu nos decía que para ganar una guerra, el principio elemental es conocer al adversario. Solamente se ganan las guerras si se conoce al adversario. Sun Tzu nos da un conjunto de lecciones. La primera lección es esta, el conocimiento del adversario. Nos aconseja el conocimiento del territorio, el conocimiento de la población, el conocimiento de la psicología de la gente. Si queremos ganar una guerra, en realidad no tenemos que asistir al campo de batalla. Pues bien, parece que los norteamericanos del imperio han leído mucho Sun Tzu. Bueno, entonces el imperio norteamericano crece a imagen y semejanza de la expropiación de territorios, particularmente América Latina. Voy a poner simplemente 3 ejemplos, ahí van a tener un cuadro, ¿sí? En 1846 a 1948 se apropian, se expropian, secuestran, se anexan, compañeros, se anexan el 55% del territorio de México. ¿Sí? Es decir, más de la mitad del territorio de México pasa a propiedad de los Estados Unidos. Texas, Carolina del Sur, no sé, ya, esa frontera. Imagínense, más del 55%. A fines del siglo XIX, Estados Unidos se apropia de Puerto Rico, la convierte en un Estado libre asociado, se apropia de Cuba, después de que los cubanos durante 30 años habían combatido por su independencia contra la colonia española. Cuando derrotaron a los españoles para declararse independientes, llegan los norteamericanos para secuestrar su independencia y para apropiarse de Cuba. Lean a Martí, compañeros. Martí es un intelectual extraordinario que les va a contar la historia de ese pueblo valiente, heroico, como es el pueblo cubano, y le van a dar la razón luego a Fidel, al Che, a Camilo, a todos ellos. Se apropia de Cuba, hacen explotar un barco en la bahía de La Habana, el barco Maine, que fue el pretexto para la llegada de los norteamericanos y para liquidar 30 años de guerra anticolonial, antiespañola cubana. Se apropian de la isla de Guam en el Pacífico y se apropian obviamente de Filipinas. Pero Estados Unidos crece también a expensas de la compra de los territorios en el norte, Alaska, que le compra a Rusia, le compra a España, negocian Mississippi, creo, con los franceses, y de pronto tienes ese gran continente. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, si bien no se apropia de Panamá, lo que hace Estados Unidos es segmentar, dividir
una partecita de Colombia, la parte más importante que le dio poderío imperial sobre el Pacífico y sobre el Atlántico, que fue Panamá. Panamá es una creación artificial que obedecía a los intereses marítimos imperiales de los Estados Unidos, compañeros. 1930, 1903, 1904 se apropian de Panamá, los desplazan a los franceses y luego los norteamericanos terminan construyendo el canal de Panamá, donde instalan sus bases militares. La más importante, la Escuela Las Américas, que funcionó hasta 1980. Además de las intervenciones territoriales, Estados Unidos ejecuta un conjunto de intervenciones con arreglo a la defensa de sus corporaciones transnacionales. La United Fruit Company invade las veces que se le antoja a Nicaragua, a Panamá, a República Dominicana. Aquí tengo una lista de las intervenciones de los Estados Unidos a sus aliados, a sus amigos de América Latina y el Caribe. A los amigos hay que invadirlos, a los vecinos hay que intervenirlos. Miren, es una lista enorme. Entonces, este imperio se hace a imagen y semejanza de la apropiación de estos territorios, de la riqueza de estos territorios, de sus recursos naturales. Hay una primera fase, un primer momento en esta relación tan tormentosa entre desde 1930 en adelante hasta hoy. Es una relación traumática. Está llena de intervenciones, invasiones, ocupaciones, magnicidios, golpes de Estado, guerras civiles. Ya no voy a insistir. Compañeros, tenemos que leer, insisto, tenemos que leer esta historia. Bien, entonces,